Hola, os repasamos en este vídeo las funciones elementales principales y su dominio, ¿vale? Entonces, me voy a apoyar justo en este Apple de GeoGebra, o en esta página hecha por don Álvaro Molina para explicar algunas cositas y luego la acompañaré con algunas explicaciones en la pizarra, ¿vale? Entonces, las funciones más sencillas que podemos estudiar son las polinómicas. Las polinómicas vamos a distinguir función lineal o función afín, función cuadrática y a partir de ahí función polinómica de grado mayor que 2. En este caso aquí ponen el ejemplo grado 3, pero puede ser de grado mayor que 2. O sea, 3, 4, 5, 6, así. Normalmente en primero y en segundo de bachillerato como mucho llega hasta 4 o cuarto o quinto grado. Entonces primero, las funciones lineales o afines. ¿De qué depende de que se llame una cosa u otra? De la n que sea 0, en ese caso si la n es 0, pues a ver si consigo poner que la n sea 0, la n es 0, y si la n es 0, pues es una recta que tiene pendiente por x, o sea m por x, la m me indica la inclinación, si la m es positiva, la recta va hacia arriba, si la m es negativa, la recta va hacia abajo. Esta se llama función lineal. Evidentemente, su dominio y su imagen es todo R. ¿Por qué? Porque para cualquier valor de la X existe una imagen y para cualquier valor de la Y existe una antiimagen, ¿vale? Estas funciones en particular también son inyectivas porque en ese caso para cada valor de la Y existe una única imagen. Entonces, si la n es 0 se llama función lineal o de proporcionalidad directa. Si la n es distinta de 0, función afín, ¿vale? Una cosa importante es que cuando la n es distinta de 0, pues coincide ese punto, la n se llama ordenada en el origen porque justo es la coordenada y del punto donde la recta corta al eje y, ¿vale? Ese punto aquí sería el 0, 3,6, pues por eso la n vale 3,6, por eso esa n se llama ordenada en el origen, ¿vale? Entonces, las siguientes funciones que vemos son las cuadráticas. Las cuadráticas siempre van a ser parábolas. De ahí lo destacable es si la A es mayor que 0, ¿vale? La parábola va con las puntas hacia arriba. Si la A es menor que 0, la parábola va con las puntas hacia abajo, ¿vale? Aquí lo podemos ver fácilmente. Ahora, el coeficiente B me determina la posición del vértice. ¿Por qué? Aquí, como hemos visto arriba, ¿vale? La coordenada aquí del vértice siempre va a ser menos b partido 2a, ¿vale? Y la coordenada ahí sale a calcular justo la imagen de esa coordenada, ¿vale? Entonces, si el b vale 0, la parábola va a ser una parábola que está sobre el eje y, ¿vale? Entonces, cualquier polinomio de segundo grado que tenga la b igual a 0, pues tiene siempre el vértice sobre el eje y, ¿vale? Y si la es positiva, las puntas van hacia arriba, y si la es negativa, las puntas van hacia abajo. El dominio de estas funciones siempre va a ser todo R, porque para cualquier punto de la X, para cualquier valor de X, siempre existe imagen, ¿vale? Y en este caso la imagen, si la parábola va con las puntas hacia abajo, sería desde menos infinito hasta el vértice, que es el punto más alto. Y si la parábola va con las puntas hacia arriba, la imagen sería desde el vértice, que es el punto más bajo, hasta más infinito, ¿vale? El saber dibujar tanto las funciones lineales, que son la m por x, la recta, las funciones afines, que son m por x más n, como las parábolas, es una cosa fundamental que se empieza a aprender en tercero de la ESO y cualquier alumno en bachillerato tiene que saber dibujar sin problema una parábola, ¿vale? A partir de ahí, las funciones de grado mayor que 2, ya dije que aquí en el ejemplo ponen una cúbica, una con polinomio de grado 3. Entonces, de esto lo importante es que nos demos cuenta que las raíces de ese polinomio siempre van a ser como mucho 3 el grado. Eso había un teorema que era el teorema fundamental del álgebra que me decía que el número de raíces complejas y reales, ¿vale?, de un polinomio con coeficientes reales siempre va a ser igual al grado.
Entonces, como mucho, en este caso va a ser 3. Aquí, como solamente hay un corte, quiere decir que hay una real y las otras dos son complejas, en este caso porque me sale la raíz de un número negativo. Si hablamos de propiedades, pues el dominio de estas funciones siempre va a ser todo x, todo r, perdón, porque para cualquier valor de x existe una imagen, ¿vale? La imagen, pues la imagen depende de la función. Ahí no podemos saberlo, ¿vale? Lo que sí que está claro es el dominio, porque aquí no vamos a tener nunca ningún problema. Igual para los polinomios de grado 4, de grado 5, las funciones polinómicas siempre tienen dominio R, ¿vale? Luego, pasamos a las funciones, a las funciones que son fracciones algebraicas. En este caso voy a utilizar, para empezar, la pizarra. Y si escribimos, por ejemplo, esta función, la voy a poner con números. 2x más 3 partido x más 1. Esto es una función racional. Pero en este caso, al tener polinomios arriba y abajo, esta función racional se llama fracción algebraica. Y las fracciones algebraicas, hay una que también tienen especial importancia, que son la fracción algebraica o las funciones de proporcionalidad inversa. Las funciones de proporcionalidad inversa. Este tipo de funciones se caracteriza por ser funciones que tienen aquí o un número, por ejemplo A, vamos a ponerlo en este caso ya con letras, A, un número A, y aquí un polinomio de grado 1, que lo voy a poner con letras también, C por X más D, ¿vale? También puede ser un polinomio de grado 1, que por ejemplo puede ser AX más B arriba y CX más D debajo, ¿vale? Entonces, repito, estas funciones, cualquier cociente de funciones se llama función racional. En particular, si el cociente está formado por dos polinomios, se llama fracción algebraica. Y si esos dos polinomios tienen o grado 0 entre grado 1 o grado 1 entre grado 1, se llaman funciones de proporcionalidad inversa. Esas funciones de proporcionalidad inversa, que son lo que paso a explicar aquí, ¿vale? Van a ser este tipo. Fijaros, aquí tengo grado 0 entre grado 1. Se llaman así porque son siempre hipérbolas. Entonces, si la K es positiva, me hacen esto, ¿vale? Y si la K es negativa, me hacen esto. Entonces, ¿por qué destacan siempre? Porque van a tener siempre dos asíntotas. Una horizontal, que en este caso va a ser la y igual a 0, ¿vale? Y otra vertical, que en este caso va a ser la x igual a 0, ¿vale? Y su dominio es todo R menos el punto donde esté la asíntota vertical, ¿vale? También pueden ser de esta forma. En este caso, aquí he puesto un ejemplo de 2 partido de x menos 1. Entonces, esta función igualmente es grado 0 entre grado 1. La asíntota vertical va a estar en el punto donde se anula el denominador, ¿vale? Eso luego se ve con los límites, pero ahora mismo se ve simplemente con el truquito de ver que ese punto no está en el dominio. Entonces, fijaros que si yo cambio ese numerito, ¿vale? Cambio la asíntota vertical. Por ejemplo, voy a poner la D, que sea 5. Ahí. ¿Vale? Entonces, si la D vale 5, pues la asíntota vertical va a estar en el 5. ¿Por qué? Porque el 5 es el número real que yo no le puedo dar a la función. ¿Por qué? Porque no le puedo calcular f de 5 porque no existe, ¿vale? Igualmente va a tener una asíntota horizontal, en este caso igual a 0, ¿vale? Porque el grado del de arriba es 0 y el grado del de abajo 1. Y estas no han aparecido aquí, pero por ejemplo esta, si yo te pongo esta del ejemplo, aquí la asíntota vertical, el candidato a asíntota vertical, el candidato sería x igual a menos 1, ¿vale? Lo cual implica que el dominio de esta función va a ser r menos 1, ¿vale? Y la asíntota horizontal, eso se verá con los límites, en este caso será igual a 2. Cuando veamos las transformaciones elementales, veremos que esta función
esta fracción algebraica, que es una función de proporcionalidad inversa, se puede poner como una de este tipo más un número, ¿vale? Por eso la asíntota, que normalmente es la x igual a 0 y la y igual a 0, cambia, porque se hace una transformación elemental. Si, por ejemplo, en vez de tener esto, tengo esto, 2x cuadrado mi g de x, esto 2x cuadrado más x partido x cuadrado menos 1. Esta función ya no se llama de proporcionalidad inversa, es simplemente una fracción algebraica, ¿vale? El dominio, ¿quién sería? Pues todo R menos los x pertenecientes a R, tal que x cuadrado menos 1 es igual a 0. O sea, le tengo que quitar los puntos que no tienen imagen, que no le puedo calcular su imagen, ¿vale? Las asíntotas verticales aparecen en esos puntos, las horizontales, en este caso, si esto es de grado 2, si esto es de grado 2, nos fijamos en los coeficientes, eso es el truquito. Luego eso, como digo, se ve con números, en este caso también sería igual a 2, ¿vale? Con números no se ve con los límites. Las siguientes funciones que vemos son, que no aparecen ahí, son las radicales. Las funciones radicales son de este tipo, la raíz de x. Entonces, el dominio de esta función son los x pertenecientes a R, tal que el radicando sea mayor o igual que 0, ¿vale? Aquí te dejan que sea 0, porque la raíz de 0 existe, ¿vale? Entonces, si tenemos una función, por ejemplo esta, 2x cuadrado menos 1, pues entonces lo que tenemos que ver es el dominio de esta función, ¿vale? Para ver el dominio, no, la imagen de esa función, para ver cuándo esa función es negativa, ¿vale? Porque esos puntos hay que quitárselos. Entonces el dominio de la g sería los x pertenecientes a R, tal que 2x cuadrado menos 1 es mayor o igual que 0. Fijaros que lo que he puesto antes, radicando positivo. Entonces, si radicamos, ¿cómo resolvemos eso? Pues eso resuelve una ecuación de segundo grado. Pues lo único que tenemos que hacer en este caso es, primer paso, igualar los ceros, se me queda esto, y segundo paso, hacer la raíz cuadrada, que se me queda más o menos raíz de 2 entre 2, ¿vale? Entonces, si yo pongo mi recta real y pongo esos dos valores, que sería menos raíz de 2 entre 2 y raíz de 2 entre 2, si le doy el 0, me da negativo, aquí positivo, aquí positivo. Entonces el dominio, ¿cuándo esto es positivo? Pues o 0, desde menos infinito a menos raíz de 2 entre 2, unión, raíz de 2 entre 2 más infinito, ¿vale? Eso sería el dominio de esa función, ¿vale? Los radicales, esto que estamos diciendo de que el dominio es cuando radicando sea positivo o 0, vale para radicales cuadráticos. Si por ejemplo tienen índice 3, ahí me da igual, ahí el dominio sería el dominio del radicando, en este caso sería R, si tengo eso, ¿vale? Si por ejemplo tengo esto, la raíz cúbica de 1 partido de x, en este caso el dominio de radicando sería R menos 0, porque no existe la imagen de 0, ¿vale? Muy bien, la siguiente tipo de funciones que vemos son las funciones exponenciales. Aquí es importante distinguir, como he dicho otras veces, la base, ¿vale? Entonces, las funciones exponenciales tienen esta forma, a elevado a x, con a mayor que 0 y a distinto de 1. Entonces, si la a es positiva y mayor que 1, pues hacen un tobogán de esta manera, ¿vale? Cuanto mayor sea la a, la gráfica se cierra, o sea, crece más rápido, ¿vale? Empieza, fijaros que empieza súper suave, para 0 vale 1, y conforme la a va siendo más grande se cierra, y conforme la a siempre mayor que 1, en este caso estamos viendo las que son mayores que 1, cuando la a se va haciendo más cercana a 1, pues se cierra, crece más lentamente. Estas funciones tienen dominio R, ¿vale? ¿Por qué? Porque para cualquier valor de la x existe imagen, y su imagen siempre va a ser de 0 más infinito, ¿vale? Si la a está entre 0 y 1, aquí, ¿vale? Si la a está entre 0 y 1, pues pasa exactamente lo mismo. Cuanto más se acerca a 0, pues se va achatando, digamos. No, mentira, cuanto más se acerque, a ver si consigo
0,4, 0,6, 0,8. Entonces, cuanto más se acerca a 1, se va achatando. Y cuanto más se acerque a 0 la A, se va haciendo cada vez más cerrada. O sea que crece, en este caso, más rápido. Fijaros, si pongo el 0,2, si me deja poner aquí, voy a poner 0,2, aquí es más fácil. 0,2. Si pongo el 0,1, a igual a 0,1. Pues se va creciendo más rápido, el crecimiento es mucho más acelerado, ¿vale? El decrecimiento en este caso, ¿vale? Igualmente tiene dominio R y la asíntota horizontal aparece en igual a 0, igual que la otra, ¿vale? Pero en este caso el tobogán va así hacia la derecha. Las funciones logarítmicas tienen dominio, aquí no pone ninguna en este caso, las funciones las voy a hacer aquí en la pizarra, se parecen a las radicales. Por ejemplo, el logaritmo en base 2 de x, el dominio de esa función sería todos los x pertenecientes a R, tal que el radicando en este caso, o el argumento en este caso, que es lo que hay dentro del logaritmo, sea mayor que 0. Exactamente igual que las radicales, pero quitando la posibilidad de que sea 0, porque el logaritmo en cualquier base de 0 no existe, ¿vale? Entonces, el dibujo de estas funciones tiene mucho que ver con las funciones exponenciales. Esta tiene que ver con la 2 elevado a x. ¿Por qué? Porque si yo doy valores, aquí, si le doy el 0 a esta función, a la 2 elevado a x, se me queda 1. Si le doy el 1, se me queda 2. Si le doy menos 1, se me queda 1 medio. Pues esta es justo la función recíproca de esta, o inversa con respecto a la composición. ¿Qué quiere decir? Que se intercambian los papeles de la x y de la y. Los valores de la y pasan a ser los de la x, y los valores de la x pasan a ser los de la y. Entonces, 1, 0, 2, 1, 1 medio menos 1. ¿Vale? Entonces, gráficamente, esta función sería 0, 1. Voy a dibujar primero la exponencial. 1, 2. Y menos 1, 1 medio. Entonces ya hemos dicho que esta exponencial tiene una asíntota, como tiene base mayor que 1, tiene una asíntota y hace así. La logaritmo en base 2, pues hace así, 1, 0, 2, 1 y 1 medio menos 1. Entonces, la asíntota de la exponencial, en este caso, si la otra tenía una asíntota horizontal, esta tiene una asíntota vertical. Si esta la tenía en igual a 0, esta la tiene en x igual a 0. Y me hace esto, y va a ser simétrica con respecto a la recta igual a x, ¿vale? Entonces, cualquier función logarítmica, independientemente de la base, que sea entre 0 y 1 o mayor que 1, siempre tiene que tener el argumento mayor que 0, siempre. Entonces, si por ejemplo me dan logaritmo en base 10 de 1x más 1 partido de x, pues tenemos que ver cuando esto es mayor que 0, ¿vale? Entonces eso, en definitiva, es lo que se hace en el primer trimestre con la resolución, en el primero y en el segundo, con la resolución de inecuaciones. Entonces tienes que ver cuando esto es mayor que 0. Pues esto se hacía, en este caso, igual a la primera 0, igual a la segunda 0. Aquí me da el 0, que lo pongo abierto, y aquí me da el menos 1, que lo pongo abierto, porque me dice que sea mayor que 0. Le doy valores, aquí me da el positivo, aquí me da negativo, aquí me da siempre negativo y aquí positivo, ¿vale? Entonces, x más 1 entre x, pues se me queda entre menos infinito menos 1, positivo, entre menos 1 y 0, negativo, y de 0 más infinito, perdón, de 0 más infinito, positivo. Entonces, cuando esto es 0 en el menos 1, ese valor lo quito, ¿vale? ¿Cuándo es positivo? Pues de menos infinito. El dominio de esta función sería de menos infinito a menos 1, unión 0 más infinito. Y voy a quitar este tipo de letra que es muy fácil, ¿vale? Entonces se queda así. Bueno, y para terminar, las funciones trigonométricas. ¿Cómo se dibuja la función seno, la función coseno? ¿Y qué características tiene? Pues
aquí la función seno, si yo dibujo esto, fijaros que el seno se definía como la altura a la que en una circunferencia econométrica, la altura a la que está cualquier punto en la circunferencia, ¿vale? Un punto que se mueva sobre la circunferencia. Entonces, si yo voy moviendo el punto, esta altura, si para cada valor de x yo voy anotando la altura, ¿vale? Pues entonces se me queda esto, ese dibujo. Eso ha sido en la primera vuelta. Si repito el recorrido otra vez, ¿vale? En este caso me va a dar lo mismo, pero si repitiese justo aquí, ¿vale? La primera vuelta son 2pi, son 360. Pues si continúo, me haría justo lo mismo, ¿vale? Entonces, la función seno y la función coseno, que es la que viene después, ¿vale? Que en este caso la función coseno se define a partir de la circunferencia econométrica como la fisa del punto D, que es un punto que está sobre la circunferencia econométrica. Entonces, si esta fisa yo la voy colocando aquí sobre la gráfica para cualquier valor de x, ¿vale? Yo voy anotando la fisa, pues fijaros, aquí por ejemplo, si el ángulo son 90, o sea, cuando sea 90, pues ¿cuánto vale la fisa? 0, por eso su imagen es 0. Cuando el ángulo son 180, ¿cuánto vale en la fisa? Menos 1, ¿vale? Que esto está aquí, la distancia desde aquí hasta aquí es menos 1, por eso hace este dibujo. Cuando recorre 270, ¿cuánto vale la fisa? 0. Y cuando llega a 360, 2pi, ¿vale? Pues ¿cuánto vale la fisa? ¿Vale? 1. Entonces, si este dibujito, aquí al principio no me ha salido, pero si este dibujito lo repetimos periódicamente para más vueltas, pues va haciendo una función que es periódica. Periódica significa que se repite con periodo 2pi. Tanto el seno como el coseno son funciones periódicas, se repiten con periodo 2pi, ¿vale? Estas funciones son importantes sobre todo en física, ¿veis? Me hace esto. Eso viene porque ya digo, para por ejemplo, el ángulo 0, para 0, el seno, o sea, la altura es 0. Para 90, la altura es 1, ¿vale? Entonces, estas funciones tienen dominio R y la imagen va a estar entre menos 1 y 1. Si yo la vuelvo a repetir, la imagen va a estar entre menos 1 y 1, ¿vale? Bueno, pues muy bien, espero que este vídeo os ayude también un poquito. Hasta luego.